Vamos a saludar a Roque Abayá, fue compañero de René Houseman en el Huracán campeón del Metropolitano del 73, además de obviamente haber sido después ídolo y figura reconocida en Racing. Buenas noches, Roque, ¿cómo estás? Clara Rositano te saluda. Buenas noches, todo bien por ahora. Qué bueno. Recién veníamos hablando, justamente haciéndole un pequeño homenaje a José, a René, un gran personaje del fútbol argentino. No sé cómo te enteraste vos de toda esta situación y cómo lo viviste. No, me llamaron, me avisaron. Se sabía que ya estaba bastante mal y después me llamaron que había fallecido, así que lamentablemente es una mala suerte, pobre. Sí. ¿Tenían contacto últimamente? ¿Se solían juntar los campeones, el grupo de aquel entonces? No, después pasaron muchos años y no nos juntamos nunca más y hasta ahora tampoco. ¿Cómo lo recordás a René? ¿Qué te acordás? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que haya pasado en aquel entonces, en el vestuario, en los entrenamientos? Bueno, René, cuando vino acá a Huracán yo ya estaba y empezó a jugar, empezó a mostrarse y jugaba muy bien y cada vez mejor. Fue uno de los mejores delanteros, también jugaba muy bien. Y siempre que estábamos conversando, nos reíamos un poco. Yo comentaba que un día de Independiente estaba jugando con lluvia y me caía al foso y empezó a reírse él. Así que bueno, y hay otras cositas más que no recuerdo cómo le contaba, pero el fútbol de antes era así. ¿Y cómo era él con ustedes? ¿Cómo estaba el grupo? ¿Cómo se llevaba? Y el grupo cuando estábamos jugando todos juntos, nos llevábamos bien. Por eso no éramos egoístas con ninguno, porque el que estaba mejor para hacer el gol, le dábamos el pase y hacía el gol y ganábamos el partido. Era para jugar siempre bien, porque la delantera que de Huracán fue muy buena. Claro. Y vos, digamos, con el paso del tiempo, ¿cómo recordás a ese equipo? Y bueno, porque yo jugué 6 años ahí en Huracán y jugué con Brindisi, Babington, con La Rosa, con Houseman, jugamos 2 años, casi 3 años juntos, y bueno, uno se acuerda de haber salido campeón, de haber tenido compañeros que jugaban adelante y volantes que eran buenos, y bueno, por eso fuimos bastante buenos. Sí, bien recordado ese equipo, la verdad es que hicieron una linda historia, dejaron un lindo capítulo en la historia del fútbol argentino. Sí, quedamos en la historia, así que bueno, por eso uno se acuerda de las cosas porque uno que siempre pasa lo más lindo, y bueno, lo más lindo para mí fue Huracán. Claro. Y en ese momento también te convocaron varias veces, que obviamente quizás por el peso después de otros compañeros terminaste quedando afuera del Mundial, pero participaste durante esos años también en la selección, ¿no? Sí, yo participé en la selección, sí. Lo que pasa que no fue por el peso, no fue por nada, fue por un partido que estábamos jugando con la Copa Libertadores de América de Huracán con unos chilenos y vino uno de atrás, se tiró con la plancha y me pegó en la pierna izquierda. Yo di el pase justo para el medio, para que patearan al arco, y me rompió la rodilla. Claro. Y bueno, y quedaba poco tiempo para ir al Mundial, y bueno, y a raíz de esa lesión que tuve en Huracán para la Copa, no fui. Claro, ¿eso fue antes del Mundial? Claro, ¿Del 78? Sí, fue antes del Mundial, el partido que estábamos jugando contra los chilenos. Y después de eso,
¿Qué te pasó, digamos, si bien pasaron muchos años, qué te pasó por la cabeza? Sobre todo pensar esto, ¿no? Me imagino que debe haber sido algo importante para vos no haber llegado al Mundial por una lesión así. Y sí, eso es lo más triste y lo más feo. Estás jugando unos partidos por la Copa y bueno, y se juegan la vida. Siempre antes se jugaba la vida, se jugaba todo. Claro. Y bueno, y justo tuve la mala suerte de la lesión esa y me quedé sin jugar. Y bueno, lamentablemente para mí fue una cosa muy triste y bueno, pero del fútbol es así. En ese momento había otro compañerismo del que hay hoy. ¿Alguno de tus compañeros? Había varios de Huracán en ese momento también en la selección. René era uno. ¿Te llevaron o te hicieron partícipe de ese mundial tanto como si vos hubieses estado dentro del vestuario? Claro, yo estaba para ir al mundial. Después fue Houseman. Después, ¿cómo se llama? Brindisi. Bueno, estábamos ahí y yo tuve la mala suerte de esa y me perdí el mundial. Roque, buenas noches. Los saluda Ricardo. Respecto buenas noches. Continuando con este tema, ¿no? Era otra época. ¿Usted qué cambió? ¿Ve usted el fútbol de ese momento a lo que es ahora, hoy? ¿Cómo se juega o el compañerismo, digamos, o cómo lo disfruta como hoy espectador? Bueno, hoy lamentablemente, hace un par de años atrás también, el fútbol se vino un poco abajo, no había, antes jugábamos con un 4-3-3, ahora juegan con un 4-4-2 o un 4-4-1, uno de enganche, el otro arriba, y cambió todo el fútbol de la época de nosotros, porque jugábamos contra River, contra Boca, y los River y Boca tenían buenos jugadores, se jugaba bien, y la gente se iba contenta, aplaudiéndonos. Se fue como, digamos, haciendo más defensivo, ¿lo ve usted? Porque recuerdo, y generalmente las tapas del Gráfico o de otros medios, eran los 5 delanteros. Eran como los 5 hombres de mediocampo, volantes con los delanteros, que eran como más ofensivos, como el Brasil del 70, como están ustedes 5, usted con René, con Brindisi, con Babington y con La Rosa en el Huracán del 73. ¿Usted ve que fue cada vez más defensivo? Sí, no, atacábamos todos, cuando íbamos adelante, subían los volantes, el enganche estaba cerca del área y ahí tocábamos la pelota, jugábamos un huevo de fútbol, había y después bajaron rapidito a defender a mitad de cancha y nosotros nos quedábamos arriba, Joseman, yo y un poco más La Rosa, pues La Rosa se tiraba un poquito más atrás y dejaba el lado izquierdo libre, entonces yo salía ahí en velocidad, me la tiraban y me enganchaba para adentro y me iba al gol. Claro, y a la vez, ¿no existe ahora una nueva camada de técnicos como hoy Sampaoli, como lo fue el que marcó también, hizo cambiar Guardiola en cuanto a volver a atacar con muchos jugadores y quedar solamente con 3 defensores? ¿Quizás se cambió la forma de ataque con estos técnicos? Sí, cambió, cambia, hay que cambiar porque lamentablemente cuando uno está jugando un partido hay que atacar, hay que correr, hay que estar bien físicamente para hacer muchas cosas que los jugadores saben. Nosotros teníamos mucha, no es por nada, pero teníamos mucha inteligencia, era lo más bueno de tener inteligencia para jugar al fútbol con un jugador. Nos cortó y se complicó con el tema de la lluvia restablecer la conexión. Sí. Le quería justo preguntar algo, Ricky. Sí, Roque, justamente veníamos hablando de los entrenadores, ¿no?, que cambiaban. Queríamos hacer una pregunta puntual, ya le voy a esa pregunta. Ayer justamente viendo un programa sobre algunos de los campeones del 78, sobre si usted tenía el mismo sueño y si lo pudo lograr de comprarle la casa a su familia, porque coinciden todos en ese mismo sueño, hacia la madre o hacia el padre, de todo el esfuerzo que hacían, si usted lo pudo conseguir. Sí, de jugar tantos años al fútbol, llegó un momento que llegó y para casarnos y compramos la casa. Compramos acá, estaban haciendo un edificio acá y donde estamos viviendo ahora hace muchos años ya.
y compramos y nos vinimos a vivir acá. Qué lindo, ¿no? El poder decir después de tanto tiempo, pues la realidad es que recién estábamos debatiendo mientras estábamos tratando de comunicarnos. Que yo estos 2 días la verdad es que escuché muchas cosas y mucha gente que habla sin saber porque compara o habla de como si el fútbol de aquella época fuese como el de hoy, y la realidad es que en aquel entonces, usted me va a poder dar muchas más precisiones que yo, la realidad es que uno como futbolista jugaba porque amaba el fútbol, y si bien tenía un buen pasar, no tenía las posibilidades económicas que brinda hoy el fútbol, y la realidad es que era como vivir un poquito bien y ya está. Si no se hacían muy bien las cosas, después no se podía seguir haciendo nada. No, en la época de nosotros, estando en un equipo grande, digamos, y peleando arriba, los premios que nos daban, el sueldo que nos daban, los partidos que ganamos también nos daban, y bueno, la plata en ese momento valía mucho y uno iba juntando, y cuando llegaba un momento que tenía más o menos bastante plata para ir a comprar o su casa o el departamento. Claro. O la casa mamá, ¿no? La frase más recordada o más escuchada es comprarle a mi mamá o a mi papá la casa. Bueno, la más conocida, digamos, uno piensa en Diego Maradona cuando era chiquito, pero la realidad es que es un discurso muy escuchado en aquel entonces. Sí. Yo soy de Mendoza y cuando empecé a jugar ya habíamos comprado la casa, ya hicimos la casa. Mi papá, yo lo ayudaba y la familia que vivía ahí cerca también. Yo estaba jugando ya en la primera de Maipú y bueno, con los premios que ganaba compramos la casa. Claro. Roque, ¿a qué edad se vino para Buenos Aires? Y yo a mí me trajeron a los 20 años. ¿Y cómo recuerda ese momento? Y bueno, recuerdo los 20 años porque me compré Independiente. Exacto, pero ¿vino solo con la familia? ¿Cómo fue? No, yo vine con mi papá. Con su papá. Y estuvo 2 semanas conmigo para acompañarme y lógicamente me era medio raro que yo estuviera solo acá. Claro. Y mi familia, que mi mamá, mi papá estaban allá en Mendoza, se quedó acá unos 10, 12 días. Bueno, y después ya me hice amigo de los jugadores y vivía en un hotel hasta ahí que me pagaba Independiente. Y en ese momento no existía pensión como se entiende hoy, ¿no? No existía la pensión como se vive hoy. Eso era, en la época de nosotros era muy distinta. Claro. Así que ahora buscan pensión, buscan algunas cosas para que se queden ahí. No, nosotros vivíamos en un hotel. Yo creo que, Roque, antes le hablábamos con Clara, y el tema de lo que fue el cambio no solamente en el juego, sino de todos. Usted forma parte también de esa década, y después de la consagración del Mundial del 78, que cambió totalmente lo que fue, se profesionalizó cada vez más el fútbol en esa época. Sí, la época de nosotros, digamos, cuando jugábamos, los equipos eran buenos, los jugadores eran buenos, había otros jugadores requete buenos, se mataban por jugar para ser los titulares, y no se ganaba mucha plata. Ahora todo es distinto, compran a uno y juega, si juega, si no juega de lo mismo, porque está ganando acá ahora fortuna. Y volviendo y pensando en esto, Roque, porque también más allá de la historia o de lo que pasó con René, hoy el fútbol también está convulsionado por esta historia, este escándalo que tiene que ver con los juveniles de Independiente, con lo que pasó con la pensión. Si bien eran otros momentos, por eso justo te estaba preguntando antes mi compañero, ¿cómo te enterás, cómo
¿qué te pasó por la cabeza cuando escuchaste esa noticia? Sí, mal porque las cosas que están haciendo ahora es un desastre. Antes era muy distinto, éramos mucho más serios, éramos más amigos, y bueno, ahora ya la vida cambió para todos. Lamentablemente no se puede hacer más nada con lo que están haciendo muchos jugadores de primera división o están dirigiendo a los infantiles y bueno, todo eso cambió mucho, así que nosotros nos enteramos ayer que lo que había pasado, y bueno, ¿qué va a hacer? No se puede hacer nada. Sí, lamentable, es una historia muy triste, ¿no? Que le toca hoy al fútbol argentino, y que quizás también la realidad es que en aquel entonces, como no existían las pensiones, digamos, venir a los 20 años uno ya estaba un poco más formado en cuanto a lo que estaba bien y lo que estaba mal, y hoy quizás también se aprovechan, ¿no? De estos chicos que, no me imagino, quizás si hubieses venido 5 años antes y teniendo 15 en una ciudad como Buenos Aires, hubiese sido muy distinta, ¿no? La historia quizás. Y sí, venir de los 14 a los 15 años, a los 16, a los 17... que ya viviendo en una pensión que están todos, y bueno, y se juntan y hablan, y no sé, la verdad, lo que está pasando en el fútbol argentino es una lástima. Sí, lamentablemente. Roque, para no sacarle mucho más tiempo, la pregunta clave, porque muchas personas o muchos jugadores, sobre todo de la época que en la que usted jugó, que compartieron vestuario y que lo vieron a René jugar, lo comparan y dicen que era hasta mejor que Maradona. Si bien para mí a veces comparar a jugadores que juegan en distintas posiciones o que están en otras épocas mucho no me gusta, ¿era mejor que Maradona? Acá en el fútbol argentino, en la época de esa misma que estás hablando vos, había muchos buenos jugadores, tanto como el número 7, como el 8, como el 9, como el 10, como el 8, como el número 2, el 6. Era bastante buenos los equipos que tenían jugadores buenos, y bueno, no se puede comparar a lo de ahora, porque era un fútbol distinto de nosotros, ahora es distinto a lo que están jugando. Claro, sí, lamentablemente cambió mucho. ¿Bajó el nivel de la calidad de los jugadores hoy en día en comparación al pie que había en aquel entonces? Sí, bajó bastante, porque de repente hay 1, 2, 3 jugadores que juegan bien, hay otros que están jugando más o menos, y después los otros son muy regulares. No era como antes que el 2 era bueno. Tenía que ser bueno de verdad para llegar. Sí, si tenía que ir a jugar y llegar a jugar allá de esa época, tenía que jugar bien, tenía que ser distinto. Claro. Roque, un placer hablar de un poquito de fútbol y recordar un poco de la historia también del fútbol argentino. Bueno, muchísimas gracias por llamar, y bueno, que todo haya salido bien. Gracias. Ahí pasaba entonces Roque Abbayay, ex campeón con Huracán.